Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más sombríos de la historia reciente de Argentina. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder y durante 7 largos años pusieron en marcha un plan para, según ellos, reorganizar la nación desde sus cimientos. Vamos a desgranar cómo se gestó, qué buscaban realmente y cómo fue su caída. Esta frase, que se lee en muchos análisis históricos, lo resume todo. Y es que no hablamos de una intervención militar más, no. Esta fue la más sistemática, la más planificada y, desde luego, la más violenta que vivió Argentina en todo el siglo XX. Para poner un poco de orden en este tema tan complejo, hemos organizado el análisis en 5 puntos clave. Empezaremos con el golpe en sí, veremos qué proyecto tenían, cómo lo impusieron, cómo empezó su declive y, finalmente, cómo se llegó al fin de la dictadura. Empezamos, pues, por el principio, el golpe. Y lo primero que hay que dejar claro es que esto no pilló a nadie por sorpresa, para nada. De hecho, la toma del poder por los militares era algo que en Argentina, se veía venir. Es más, había sectores que directamente lo estaban pidiendo. Y para entender por qué se veía venir, solo hay que echar un vistazo a esta cronología. La intervención militar era, tristemente, parte del paisaje político argentino. Desde el primer golpe, en 1930, se había convertido en un patrón recurrente, en una señal clarísima de la enorme debilidad de las instituciones democráticas. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no hubo casi resistencia? Pues fue una especie de tormenta perfecta. El gobierno de Isabel Perón estaba totalmente aislado y desacreditado. Los grupos guerrilleros ya habían sido muy golpeados. Y, sobre todo, existía un clima, un consenso, en parte de la sociedad y la política, que veía a los militares como la única salida al caos. De hecho, el propio gobierno democrático anterior ya había firmado decretos que les daban luz verde para aniquilar la subversión. Vale, este punto es fundamental. La dictadura no apareció de la nada ni se impuso solo por la fuerza. Tuvo apoyos, y muchos. Apoyos activos y pasivos de grandes empresarios, de la derecha católica, de intelectuales y también a nivel internacional. Estados Unidos, con la administración de Ford y Kissinger, le dio su reconocimiento casi de inmediato. Pero la Junta Militar no quería ser simplemente un gobierno de turno. Su plan era muchísimo más ambicioso. Tenían un proyecto para refundar el país por completo, y le pusieron un nombre muy rimbombante: Proceso de Reorganización Nacional. Y aquí hay un matiz interesante que diferencia a la dictadura argentina de otras como la de Chile. Mientras que en Chile todo el poder se concentró en la figura de Pinochet, en Argentina fue un poder compartido, colegiado, entre los comandantes de las 3 fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Eso sí, que nadie se engañe, el Ejército siempre fue el que cortó el bacalao. Sus objetivos eran muy claros y, sobre todo, radicales. Primero, acabar con lo que ellos llamaban el caos y la corrupción. Segundo, y fundamental, restaurar el orden, que era un eufemismo para aniquilar a toda la oposición de izquierdas, la llamada subversión. Y tercero, darle un giro de 180 grados a la economía, con un plan liberal que rompía con décadas de políticas anteriores. Para llevar a cabo un plan tan radical, claro, hacían falta métodos igual de radicales. Y vaya si los usaron. El régimen desplegó un aparato de represión a una escala y con una metodología que no se había visto nunca antes en el país. La piedra angular de toda esta represión fue una figura: el delincuente subversivo. ¿Y quién era un subversivo? Pues ahí estaba la clave. La definición era a propósito tan amplia y difusa que podía ser casi cualquiera. Un militante, sí, pero también un sindicalista, un estudiante, un profesor, cualquiera que se opusiera al modelo que querían imponer. Esto les daba carta blanca. Y el método que usaban era terroríficamente sistemático. Olvidémonos de detenciones legales. Era un circuito clandestino. Primero, la inteligencia militar señalaba un objetivo. Después, un grupo de tareas lo secuestraba, normalmente de noche y en su casa. De ahí lo llevaban a un centro de detención clandestino para interrogarlo bajo tortura. Y en la mayoría de los casos, el destino final era el asesinato y la desaparición del cuerpo. Pero ojo, la represión no fue solo física, fue también profundamente económica. Miren este gráfico, es que es demoledor. En apenas 2 años, la parte de la riqueza nacional que iba a parar a los salarios de los trabajadores se desplomó casi un 40%. Era otra forma de disciplinar a la sociedad. Por la fuerza, sí, pero también por el bolsillo. Bien, pues este régimen, que empezó con cierto consenso, poco a poco empezó a hacer aguas. Vamos a ver ahora cómo se fue resquebrajando por dentro, hasta llevarlo a tomar una medida desesperada para intentar sobrevivir. Un momento clave fue el Mundial de Fútbol del 78. La dictadura lo usó como su gran operación de propaganda. Y se dio esa imagen macabra. Mientras Argentina metía goles y la gente lo celebraba en las calles, muy cerca de los estadios se seguía torturando y matando.
Les sirvió para proyectar una imagen de normalidad y lograron un apoyo popular muy visible, aunque efímero. A nivel internacional, sin embargo, el viento empezó a cambiar. La llegada de Jimmy Carter a la Casa Blanca en 1977 significó el fin del cheque en blanco de Estados Unidos. La nueva administración puso el foco en los derechos humanos y empezó a presionar públicamente a la Junta, que cada vez se sentía más aislada. Y aquí viene una de las grandes paradojas de la historia. Mientras la dictadura se proclamaba la gran defensora de Occidente contra el comunismo, su principal socio comercial y uno de sus grandes protectores en la ONU fue la Unión Soviética. Los negocios, al final, pesaron más que la ideología. Avanzamos hasta 1982. La situación económica es insostenible y la oposición interna empieza a crecer. El 30 de marzo se produce la mayor manifestación obrera contra el régimen. La represión es brutal, pero la señal es clara. La dictadura está contra las cuerdas. ¿Y qué hace un régimen acorralado? Pues una huida hacia adelante. Solo 2 días después de esa protesta, la Junta juega su última carta. Ordena la invasión de las Islas Malvinas. Era una maniobra desesperada para desviar la atención y unir al país detrás de una causa nacionalista. La apuesta no pudo salir peor. Mal preparada y sin apoyos internacionales, Argentina fue derrotada militarmente por el Reino Unido en apenas 74 días. La guerra, que debía salvar a la dictadura, se convirtió, irónicamente, en el catalizador de su caída. La derrota en Malvinas no fue solo una derrota militar. Fue el colapso total. La humillación que terminó de pulverizar la poca legitimidad que le quedaba al proyecto de las Fuerzas Armadas. Las consecuencias fueron inmediatas. El poder militar, que parecía absoluto, se hizo añicos. El general Galtieri, la cara de la derrota, tuvo que dimitir. Y su sucesor, el general Vignone, ya solo tenía una misión: organizar la retirada y la vuelta a la democracia. A partir de ahí, todo se aceleró. Se levantó la prohibición de los partidos, se convocaron elecciones libres para el 30 de octubre de 1983 y unas semanas más tarde, el 10 de diciembre, el nuevo presidente democrático, Raúl Alfonsín, asumía el cargo. Se cerraba así el capítulo más trágico del siglo XX argentino. Y con esto termina nuestro recorrido. Pero la historia, claro, nunca se acaba del todo. Y nos queda una pregunta flotando en el aire. Una que sigue muy vigente 40 años después. ¿Qué efectos, qué cicatrices sociales, económicas y políticas dejó esa dictadura que quiso refundar un país? Es un debate que sin duda sigue abierto en la Argentina de hoy.